chicos, Voy a ¿cómo hacer una están? oración, Sí, ¿te perdón, parece? perdón. ¿La rezas Dale. tú? Sí, 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 ¿te parece? Perfecto, sí, Bien, claro, por favor. bien, para poder empezar la charla de hoy día, que es la última charla de todo este proceso de charlas que hemos estado teniendo, eh, nada, bueno, el disertante hoy día es Javier Bastos, pero vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a la Virgen que ilumine a Javi para que nos pueda dar una muy buena charla. Le damos gracias también al Señor por todo este proceso de charlas que hemos venido teniendo. Le pedimos por la salud de cada uno de nosotros y la de nuestras familias también. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía hace un ratito, esta es la última charla de todo este proceso de charlas que hemos tenido, de todo este plan formativo, y solamente recordarles e invitar a la gente que no sabe o que no se acuerda, que el día 28 y 29 de noviembre tenemos el seminario, que es con todo este tema de la patria, ¿no? Hay varios chicos acá que van a exponer un tema relacionado a la patria, no tiene ni un costo ni nada, y también estamos preparando charlas más grandes de gente afuera, Argentina. Así que nada, va a estar muy buena la actividad, espero todos puedan sumarse. Pero bueno, ahora la dejo con Javi para que empiece la charla. Gracias, Mica. Hola chicos, ¿cómo están? No sé si alguien se anima a contarme cómo fue la charla pasada, de qué hablaron, de qué conversaron. A ver quién se anima. Una o dos ideas que hayan tenido de la última charla. Lo que se les ocurra. Alani, Melanie. Los escucho, chicas. La charla tuvo como nombre ¿en qué momento se jodió el Perú? Entonces, Excelente. por ahí ya te das una idea de la charla. ¿Y en qué momento más o menos fue? ¿Con qué ideas se han quedado? Dana Barret, Ivonne, César, Oso, Aaron. Este tiene que ser diálogo, ¿eh? Así que abran su micrófono, las escucho. Bueno, yo hablo. Bueno, lo que dijo era que no hay un momento en específico de decir, bueno, cuando, no sé, tal persona fue presidente o cuando pasó tal cosa, sino que el Perú en teoría, como que en toda la historia, en conclusión, nació jodido, supuestamente. Así que, bueno, de eso trató toda la charla, ver como que toda la historia y viendo las cosas negativas de la historia. Excelente, Mica. Muy bien. Bueno, en otro momento podemos debatir sobre cuándo se fregó el Perú. María Belén, porfa, déjame hablar, ¿ya? Por favor. Déjame hablar a los chicos. Escuchen más bien. Muy bien, entonces creo que ese es motivo de otra charla. Ahora lo importante es hablar del bicentenario, ¿no? Cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras oportunidades en torno al bicentenario, ¿sí? Vean este escudo acá al costado, es un escudo que hicimos en el año 2006, hace 14 años. Esperen un ratito. Hicimos este escudo, en esa época, aunque no lo crean, ya había diseño gráfico. Y bueno, con este escudo fuimos a un campamento de milicianos, de ciudadanos en Argentina, y ganamos todos los premios que habían en ese momento de expresión cultural, de el trabajo, programas ciudadanos, todo lo ganamos, y a regiones pues como por ejemplo, en esa época Leandro Floco era jefe miliciano, me parece, le ganamos a esa agrupación milicianos, etcétera. La verdad que nos fue muy bien. Y desde esa época en Fasta Lima pensábamos un proyecto Perú, es decir, pensar al Perú
ya de esa época para el Bicentenario, hace 14 años. Y bueno, ya estamos en el Bicentenario, y como dice la temática de la charla, es bueno pensar en fortalezas y oportunidades, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Primero una pregunta de si hay... Espera un ratito. Muy bien. La primera pregunta es, ¿hay identidad nacional? Y ahora sí, es lo que había que hacer. Muy bien. Entonces la primera pregunta es, ¿hay identidad nacional? Hay que preguntarnos si es que hay. La segunda pregunta es, ¿cuáles son nuestras fortalezas que tenemos que trabajar? ¿Cuáles son nuestras oportunidades? Y para finalizar, nos preguntamos qué tenemos que hacer. ¿Sí? Esta pregunta de ¿hay identidad nacional? Hace unos, disculpen que tengo todo abierto, hace unos meses vi un documental durante la pandemia de identidad nacional, está en Movistar Play. No sé si alguien lo vio acá, ese documental de la película La Identidad. Muy bien, se los voy a poner porque claro, es una película editada hace un año, en el 2019, mire, tiene un año, 1.1 millones de vistas, y es un grupo de progres, ¿no? Digamos, peruanos de los medios de comunicación que se preguntan si es que hay identidad. Vamos a ver el video. Después de un sueño. ¿Escuchan? Sí, buenísimo. Sí, Gaby, sí. Lo común es despertar. Cuando uno se mete en la cabeza algo, yo creo que no hay poder humano que te lo quite, ¿no? Somos tantos y que te toca a ti. Se me venía en mi mente todo lo que yo sufrí para llegar a ser profesional. Era todo el estadio llorando, era mi madre también llorando. Perder es parte del proceso. Para nosotros el Mundial ya pasó, ¿no? Y nos vimos la cara en el charco. Y solo nos quedó mirar hacia adentro. No es fácil, pues, sentir que vienes de una sociedad que no está bien. ¿A qué me suena la música peruana? A mí me suena llanto. Tu tesoro más grande eres tú, lo que tienes adentro tu historia. Yo vivía en una invasión, ¿ya? Y a veces desalojaban y entonces ya nos mudábamos o nos agarrábamos por donde encontrábamos. Mi entorno me hizo creer de que nuestra identidad no era tan valiosa. Con el tiempo me di cuenta que no era el único. Todos en algún momento nos hemos sentido menos que alguien. Con garra, con juego, con coraje, con mentalidad ganadora, el Perú va a salir campeón. Aquí tenía un problema con una chibola, ¿ve? ¿Cuántos años tenía la chibola? 11 añitos, ya. Eso te va a costar tanto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que le baje la pena o que lo declaren inocente? Y esa corrupción que empieza a ser ahora una gran eclosión, donde todos los presidentes menos Paniagua van a terminar, varios de ellos, o todos, posiblemente presos. Cuando aparece un nuevo conflicto, todo se vuelve a abrir porque nada ha sido curado. Los padres, en los 90s, estaban ocupados en otra cosa. Que no te reviente una bomba. ¿Qué le ibas a reclamar a una selección un gol? ¿Qué le ibas a reclamar a un gobernante que nos robara? Si en cada plato pudimos unirnos a pesar de nuestras diferencias y crear algo hermoso que el mundo ama, ¿por qué todavía nos cuesta en otros territorios? Soy un pesimista que tiene esperanza. Es creer en sí mismo, con los recursos que tengas salir adelante. Son 200 años que nos viene tomando este trabajo. Estamos forjando algo maravilloso. Lo que ocurre es que la forja aún no ha concluido. Me retiro del fútbol y me meto a los cines. Con Cachín, con esa gente. ¡Corte! Muy bien. ¿Qué les queda del video? ¿Qué idea, fuerza han podido identificar que quiere transmitir el autor de este documental? Que después lo pueden ver si quieren. A ver, los escucho.
La dependencia de la identidad nacional en los deportes. Por ejemplo, ¿no? De que, claro, excelente, Fernando. Lo que su tesis es, fuimos al Mundial, estuvimos todos unidos, ahora volvimos del Mundial, vemos al charco y todo es un desastre y somos una herida andante, una herida abierta, sangrando, un país dividido. Excelente, Fernando. Sí, me gustó mucho ese comentario. ¿Qué más? ¿Qué más percibieron del video? Muy bien, yo acá puse unas ideas, ¿no? La primera y la tesis del video, ¿no? Volvimos del Mundial y nos vimos la cara en el charco. El charco puede hacer a una realidad turbia, sucia, corrupta, ¿no? Después, la cantante decía, ¿no? La música peruana me suena a llanto, ¿no? Cosa que no es verdad, ¿no? O sea, escuchen la alegría de la música peruana, es mucha más la música peruana alegre que la música peruana triste. Música peruana alegre, mucha música de la costa, mucha música de la selva, por ahí la música de la sierra es un poco más triste, pero también hay música alegre, o el carnaval no existe, o el carnaval ayacuchano, o los carnavales puneños, o sea, son tesis que nos están queriendo meter, ¿no? Todos los presidentes modernos estarán presos, nos hacen ver pues que porque 5 presidentes son corruptos no quiere decir que el país sea corrupto, ¿no? Y la idea más potente que transmite este documental es la última. En cada crisis la herida se vuelve a abrir, nada ha sido curado, ¿no? Estas sociólogas que están hablando de la Universidad Católica. Entonces el panorama que nos pintan tiene 5 dimensiones. La primera, que somos una sociedad que tiende a la depresión, que se ve en su música, en su expresión musical. La segunda, que vivimos en una sociedad turbia. La tercera, de que somos un país lleno de corruptos o lleno de violadores. Y la cuarta, de que la sociedad está en constante pugna, en constante lucha, en lo que Hegel, el filósofo de la modernidad, dice, está viviendo en una dialéctica, en una continua antítesis versus la antítesis. Tesis versus la antítesis, perdón. Tesis versus la antítesis. Frente a eso, vemos que no solamente es un fenómeno peruano. El problema de la identidad nacional, especialmente hoy en el siglo XX, está cobrando una relevancia espectacular. Esta noticia del 31, de hace unos 6 días. Richard Ford, ¿no? El diario El País, que es el diario como El Comercio, pero España, es el diario más importante de toda Hispanoamérica, de toda Latinoamérica y de España, es El País, el diario más importante, y entrevistan a un escritor norteamericano en una serie que se llama Conversaciones con intelectuales sobre Estados Unidos, y ¿qué es lo que dice? Que el pegamento que mantiene a Norteamérica unida no es la Constitución, ni la empatía, ni el amor, sino los dólares, ¿no? Entonces, en un país como Estados Unidos, uno de los países hasta ahora, digamos, modelos, y especialmente en esta época más todavía, lo que sostienen los intelectuales de izquierda actualmente es que lo único que nos une hoy en día es el dinero, ¿no? Es decir, si solo te une el dinero es porque no tienes ningún tipo de proyecto común y por lo tanto no hay identidad nacional. Lo mismo veíamos en este documental, a pesar de la fiesta y la unidad del fútbol, oye, somos un país que tiene una herida en el medio, oye, somos un país corrupto, somos un país deprimido y somos un país totalmente turbio. Lo mismo pasa con Estados Unidos, y lo están promoviendo los medios y lo están promoviendo los intelectuales, y miren todo lo que ha pasado en los últimos 6-7 meses, ¿no? En Inglaterra se tumban la imagen de Winston Churchill, alegando que era racista, el hombre que salvó a Inglaterra de ser destruida por los nazis, ¿sí? Se tumba una imagen de un santo, ahorita no recuerdo cuál, ay, mira qué pena, y no la tumban, sino que se la están llevando. Acá está Cristóbal Colón destruido, acá está Hernando Cortés derribado, y la más grave aún, la quema de iglesias en Chile, y este hombre que está a punto de romper la imagen de nuestra Madre, la Virgen María. Todas estas cosas
ocurridas hace unos pocos meses. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Derribando lo sagrado y lo que une a cada uno de los países de Latinoamérica. En Chile es un país más mariano que Perú, y están destruyendo la Virgen. Churchill era el político por antonomasia inglés, y se lo están destruyendo. Colón es el que nos descubrió y permitió que tengamos la fe, y lo están destruyendo. Y los libertadores y los santos. Aaron, levantaste la mano. ¿Aaron? Sí, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tenía una consulta, no me queda muy claro cuál es la relación entre Churchill y Latinoamérica, los países y la Unión. ¿Churchill? No, perdón, ahí hice un salto lógico que no expliqué bien. Esta imagen de Churchill no tiene nada que ver con Latinoamérica, sino que en torno al movimiento Black Lives Matter, en Inglaterra se tumbaron la imagen de Churchill. Lo que estoy queriendo mostrar es que hay un proceso hoy en día en el mundo, en pleno 2020, para destruir lo sagrado y lo que une a cada una de las sociedades. Y va desde acciones callejeras hasta intervenciones intelectuales en los medios de comunicación como El País, ¿no? Que lo acaba de decir hace poquito tiempo. A la vez, todo esto está muy bien financiado, ¿no? George Soros es un ejemplo de tantos. Acá he puesto medios públicos, medios de relevancia importante, tanto en Buenos Aires como Infobae, y medios que no son cristianos, no piensen que son medios cristianos, son medios comunes, que te informan el 24 de enero de 2020 que George Soros dona $1.000 millones, es muchísimo dinero, para crear una red mundial de universidades, ¿no? Que promueve el pensamiento de Soros, que es el pensamiento de Open Society, y a la vez ABC de España, que es otro medio importante. Esta es una noticia, bueno, un poquito más antigua, del 2017. George Soros donó ya $15.000 millones para la batalla progresista. ¿Sí? Esta es la batalla por el aborto, esta es la batalla que financia Black Lives Matter, a Antifa, a todos los movimientos, que lo que vemos que están buscando es destruir los fundamentos de nuestra sociedad, lo sagrado de nuestra sociedad, a partir de reivindicaciones de cosas que todos creemos que son totalmente justas, como que no haya racismo, como que no haya violencia contra la mujer. Sin embargo, lo llevan a destruir las cuestiones sagradas y las cuestiones de identidad nacional que hemos tenido todos los países cristianos, de la civilización cristiana hasta este momento. Muy bien. Entonces, vemos que hay una identidad nacional que se plantea en crisis, vemos un ataque real en el mundo práctico, vemos un ataque desde el mundo de las ideas, vemos que hay un financiamiento para este ataque, y ahora volvamos y veamos qué es la identidad nacional, qué es la identidad nacional para un católico. ¿Sí? Usemos el método del diamante. ¿Sí? ¿Cuál es el método del diamante? Es un método que se utiliza mucho ahora en el pensamiento de diseño, el design thinking, en el cual vemos que hay fuerzas que abren un diamante, es decir, que se abren, que investigan, que se aperturan, ¿sí? Y que generan mucho movimiento, y hay otras ideas que en vez de abrir, luego de que nos abrimos, empezamos a cerrar y llegar a una idea culmen, ¿sí? ¿Qué es lo que genera nuestra identidad nacional? Lo primero, nuestra patria, es decir, la tierra de nuestros padres. ¿Qué es la patria? Es la tierra de nuestros padres. Y nuevamente lo conté hace unos meses cuando hablé de Patria, Nación y Estado. ¿Cuándo empieza nuestra patria? Nuestra patria empieza hace 15.000 años, cuando los primeros pobladores pisaron estas tierras, ¿sí? Y cuando en Europa se empieza a gestar la cultura griega y la cultura hebrea, ¿sí? Donde se empieza a gestar la filosofía, donde se empieza a gestar la democracia, las formas políticas que tenemos hoy en día, el derecho en Roma y nuestra fe, que se empieza a gestar en Jerusalén, ¿sí? Y qué bonito, y les conté el otro día, todos estos grandes fuentes de pensamiento, filosofía, política, derecho, religión, todo gira en torno a las bellas playas del Mediterráneo, y las playas más lindas, las playas griegas, las playas romanas, ¿no? El Cinque Terre, qué hermoso que es,
ahí se empieza a gestar nuestra patria, y a la vez también se empieza a gestar en las alturas, en nuestro Machu Picchu, en la mitología inca, que salieron los hermanos, que salió Macocapa, Mamagoyo de las aguas del Titicaca y fueron a forjar un imperio. Todo eso es nuestra patria, ¿sí? Lo primero que abre este diamante es la patria. El segundo elemento que abre este diamante, ¿qué es? Nuestra cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura es el estilo de vida común que tenemos los peruanos. Yo ahorita no conozco a alguno de ustedes, pero yo sé que me entienden, conocen el estilo de vida peruano, ¿no? Entonces nos entendemos, nos podemos rápidamente ponernos de acuerdo. A diferencia, hace 2 semanas tuvimos una actividad de los mayores de FASTA y trajimos un africano para que nos dé una charla, un africano de FASTA. Entonces al principio el africano lo vieron y no sabían bien cómo relacionarse con él hasta que empezó a hablar. Y como tiene varios años en Argentina, ya es latinoamericano, entonces nos llevamos muy bien. ¿Pero por qué? Porque era de una cultura extraña. ¿Qué es la cultura? El estilo de vida común, ¿no? ¿Y en qué se funda este estilo de vida común? En primer lugar, en la tradición. ¿Qué es la tradición? Lo que trajeron nuestros padres del pasado al presente. Y la tradición, ¿qué es lo que nosotros vamos a llevar ahora al futuro, a mi hija? Eso es la tradición. Yo le voy a dar a ella una tradición. Tradición es tradere, de traer, de llevar, ¿sí? Y esa tradición se manifiesta y se vivifica en los comportamientos. En sencillo, ¿qué es la cultura? El modo en el cual la gente se comporta en un lugar. Tú llegas a FASTA y ves que la gente se comporta de una manera, habla de una manera, respeta a las mujeres, es muy patriota, es muy católica, ¿no? Tiene energía, tiene juventud. Esa es la cultura de FASTA, la cultura miliciana, el estilo miliciano le llamamos, ¿no? Entonces, ¿qué es la cultura? Son los comportamientos. ¿Y los comportamientos qué generan? Generan instituciones. ¿Sí? Nos comportamos de una manera, entonces hay que crear el comando de milicianos, que son los que organizan a la agrupación. ¿Y qué también crean? Se empiezan a expresar de distintas maneras. Entonces crean literatura, ¿no? La cultura genera escritos. ¿Y qué genera? Arte, genera música, genera pintura, etc. ¿Sí? Cine. Muy bien. Ahora bien, la cultura, los comportamientos y el amor a la patria abre el diamante. ¿Y qué cierra ese diamante? Lo cierra 2 factores muy importantes. Perdón, acá me faltó. La patria es la familia y el pasado, y la cultura son los valores y comportamientos. ¿Sí? ¿Y qué es la nación? La nación ya no es el pasado, sino que la nación es el presente. ¿Sí? Este dato que les voy a dar es muy importante y quiero que lo guarden. La nación es una sociedad natural. ¿Qué significa una sociedad natural? A ver, ¿quién me puede decir? ¿O qué se les ocurre? Los escucho. Cuando yo les digo sociedad natural, ¿a qué les hago acordar? Vamos, chicos. Vamos, chicos. Que se crea de manera natural. O sea... Espontánea. Claro, o sea, no lo eliges tú, sino es creado. No, es correcto. No es positiva. No es que los hombres por intervención y por contrato social se crean. FASTA es una sociedad positiva. El padre Fosbury con los frailes y con la iglesia dijo, vamos a crear FASTA, ¿no? El lugar donde ustedes trabajan, la universidad donde estudian, es una sociedad positiva. Alguien se puso de acuerdo para crearlo. La nación no es una sociedad positiva, es una sociedad natural que se crea espontáneamente por la misma acción natural del hombre, ¿sí? ¿Y qué es igual a la nación? La familia. Ahí te doy la palabra, Aaron. La familia, simplemente porque uno de los primeros seres humanos, hombre, con uno de los primeros seres humanos, mujer, se juntaron y salió un hijo. Ahí salió la familia de manera natural. La nación también se genera de manera natural a través de ¿qué? Del conjunto de familias que constituyen tribus, que constituyeron tribus, y las tribus que construyeron pequeñas sociedades, y al final se convirtieron en naciones, todo de manera natural. ¿Sí? Aaron, cuéntame. A ver, si le entiendo bien,
usted está diciendo que la nación es algo que es natural del ser humano, que el momento que una mujer y un hombre procrean un hijo, de frente ya hay nación. No, cuando No, nace no el sé si- hijo. Sí, no es cuando nace el hijo, sino cuando el hijo nace, ese hijo se va a encontrar una mujer y ellos dos van a tener hijos y los primeros padres van a ser abuelos y poco a poco va a ir creciendo ese grupo y naturalmente ese grupo que empezó con una familia, como decía, se convierte en una tribu y después se convierte en una nación, ¿no? Y es todo ese proceso largo es un proceso también natural. Así como la familia se crea naturalmente, la nación también nace y se crea naturalmente. Entonces está hablando que la sucesión automática de, digamos, la procreación de generación en generación, el destino final automáticamente, sin excepción, sería una nación. De O las un estado, personas. No, Estado es totalmente distinto. El Estado sí es de derecho positivo. Es cuando las personas dentro de la nación se ponen de acuerdo para tener unas leyes en común, ¿sí? Hay un poder entre ellos común, ¿sí? Y ese poder ejerce por derecho positivo sobre un territorio ya delimitado. La nación es algo distinto, es una sociedad natural, es una sociedad de familias, de tribus, que como dice ahí, y sigo, es prioritariamente espiritual, ¿sí? Y ahí está un poquito explicando lo que tú dices, no es que es algo, digamos, que cualquiera se pueda hacer nación con cualquiera, sino que es algo que naturalmente se va dando por afinidad y a esa nación inicial, naturalmente, otras personas se van sumando. La nación peruana, hasta el siglo XIX, no tenía dentro de ella, por ejemplo, a los japoneses. Y los japoneses en un momento llegaron y poco a poco se fueron haciendo parte de la nación peruana. Y hoy tú ves un japonés, ¿no? Sin considerar a Fujimori por ahí, y tú lo sientes muy peruano, muy hermano tuyo. Y eso va a pasar de acá a unos años con los venezolanos. Imagínense, hay 200.000 japoneses y hay 1 millón de venezolanos. Cuando vayan pasando los años va a ser normal y vamos a sentir a los venezolanos tan parte de nosotros si es que ellos se logran unir y logran esa integración, esa inculturación de su cultura venezolana con la peruana, ellos se pueden llegar a convertir en peruanos. Pero ellos tienen que querer y tiene que haber un proceso natural, ¿no? Que obviamente va a la libertad del hombre. Y no sé si me entiendes. O pasa eso o se convierten en un gueto. Lo voy entiendo. ¿Se me permite otra pregunta? Por favor. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, lo que usted está hablando con los japoneses y con los peruanos, entonces ahí creo que usted se está refiriendo que hay, digamos, como una semilla, como como algo típico peruano, lo que usted llamaría la cultura, la sociedad, el catolicismo, creo que también lo había mencionado anteriormente, como, ¿cómo decirlo? Como el corazón unige lo que haría sería la sociedad peruana, y poco a poco se van uniendo diferentes factores en los japoneses o otros inmigrantes, otras influencias de otras culturas y otras naciones, y se van integrando de forma de adoptando lo que sería lo naturalmente peruano. Correcto, y eso, o sea, se forma de manera natural esa unión, salvo que ese grupo que llegue no lo quiere así y se resista, ¿no? Entonces ya como que tú resistes al proceso natural de que las personas se vayan uniendo y se vayan conociendo y vayan compartiendo costumbres, ¿no? Para un ejemplo un poco burdo, pero es la comida peruana, es un excelente ejemplo, ¿no? El arroz con mariscos sale en el Callao a partir de la unión del risotto con los mariscos peruanos, con la comida peruana, el ají peruano y la sazón peruana, ¿no? Entonces, es un poco burdo, pero es un proceso natural, ¿sí? No, eso es buenísimo. Es un lindo ejemplo, sí. Ajá. Muy bien. Sigamos. Y a ¿Aló? ¿Puedo hacer otra consulta? Por favor, todas las que quieras. Acá estamos, eso es lo bueno, no hay consulta. Lo que ahora no me queda muy claro, entonces,
en cuanto a la integración y el desarrollo de naciones, lo que usted dijo que fue un proceso natural. Ajá. Lo que no me queda muy bien claro es factores externos que ingresan a las sociedades, a las naciones. Uh-huh. Eso siempre va a ser de forma natural. Los factores externos que van entrando, en realidad eso no es natural, son por circunstancias históricas que pudieran no aparecer. Si no hubiera habido un Hugo Chávez y no hubiera 1 millón de peruanos, 1 millón de venezolanos en Perú. Son procesos que siempre se dan por la libertad del hombre. Y acá en este ejemplo, si se dan cuenta, he puesto JP2, ahí para que lo entiendas un poquito mejor, Aaron. ¿Y por qué digo que es una sociedad, la nación es espiritual? Porque JP2 es Juan Pablo II. Juan Pablo II es polaco y la nación polaca ha estado en los últimos 200 años, 150 años, sin llamarse Polonia. ¿Sí? Es como que Perú haya desaparecido 150 años y la mitad de Lima para arriba es de Ecuador y de Lima para abajo es de Chile. Imagínense que pase eso y estemos así 150 años. Y 150 años después pasa una circunstancia histórica, 150 años después, y nuevamente nos convertimos en Perú, expulsamos a los chilenos, expulsamos a los ecuatorianos y nuevamente nos convertimos en Perú. Qué impresionante de que a pesar de que no haya habido Estado, de que no haya habido fronteras, de que no haya habido leyes, de que no haya habido Congreso, de que nadie reconozca al Perú como Perú en el mundo, imagínense que hubiera pasado eso, 150 años después, nosotros seguimos siendo Perú. ¿Por qué? Porque la nación sigue viva, porque la patria, lo del pasado sigue vivo, porque los que integran ese territorio Perú, en este ejemplo que estoy dando, tienen los valores y los comportamientos que heredaron de sus padres y se encargaron de llevarlo a la siguiente generación. Por eso la nación es algo primordialmente espiritual. Y este ejemplo imperfecto de Perú, porque eso no ha pasado, es real cuando hablamos de Polonia. Polonia es un país que por la guerra del siglo XIX lo dividieron en dos, no se llamó Polonia, hasta el año, me parece que 20 más o menos. Y Juan Pablo II, lean su biografía de George Weigel, él toda su vida es un esfuerzo por sostener esa cultura polaca, y él hace teatro, hace literatura, arma grupos juveniles. ¿Para qué? Para mantener fuerte esa cultura polaca ante la invasión primero del nazismo y luego del comunismo, ¿no? Que también les querían quitar esa nacionalidad peruana, esa nacionalidad polaca. Me disculpa un comentario. Por favor. Pero, ¿por qué entonces Polonia no resurgió como Polonia-Lituania bajo una monarquía constitucional, lo que sería lo culturalmente apropiado de la época cuando Polonia dejó de existir? Es muy buena pregunta. Justo me permite reforzar, ¿no? La patria es la tierra de los padres, el pasado. La nación es el proceso. Lo que vale es la nación, lo que es. Y la forma de cómo se gobierna, que es el Estado, eso es lo accesorio. ¿Sí? El Estado es simplemente cómo se organiza el país. Y cómo se organiza el país como forma de gobierno es accesorio, es accidental. Lo esencial es la nacionalidad, las instituciones, la cultura, la historia, las costumbres, el folclore. Eso es lo importante en una nación para que una nación viva. El Estado puede ser monarquía, puede ser presidencia. Ahorita en todos lados hay democracia, pero eso no pasaba en los años 80. ¿No? Ahorita, después de 30 años de democracia en el mundo, podemos decir, ya la democracia va a ser el sistema político para el resto de la historia, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. Hoy en día yo creo en la democracia, ustedes creen en la democracia, pero bueno, veamos qué pasa después. Entonces, para que veas pues que la forma de gobierno va cambiando y lo que no cambia es la nación. Eso justamente a lo que quería llegar, ¿no? Justo yo di esa charla de Patria, Nación, Estado, creo que no tengo el video, pero bueno, voy a ver si te paso el material para que veas la diferencia entre los tres, patria, nación y Estado. Muy bien. No me refería al gobierno monárquico, sino al sistema y mentalidad feudal que mantiene a un pueblo desde que antes que hayan nacido los romanos, desde que vinieron los primeros humanos hacia la región.
que ha sido más o menos una sociedad agraria, feudal, y bajo un sistema autoritario de clanes, y que si le diría hasta unos amigos polacos míos dirían que si eso fue en la época, hubiese sido considerado como lo polaco, o lo que un buen polaco se hubiera hecho. Entonces, me consulta entonces porque eso no abruptamente puede cambiar. Claro, sí, sí puede cambiar y puede ser una mejor forma de gobierno y puede ser también que se vuelva a implementar. Lo importante es de que a pesar de que no tienen eso, los polacos, pienso yo, por ahí algún día puedo hablar con tus amigos, con las personas que mencionan, me pueden refutar, pero por lo menos hablando de Perú, que es lo que conozco, más allá de la forma de gobierno, el Perú sigue siendo Perú, ¿no? Y Polonia sigue siendo Polonia, ¿no? Puede ser que con una forma de gobierno puede ser más Polonia, ¿no? Con un régimen feudal, agrario, puede ser más Polonia, sin embargo, lo importante es que hoy en siglo XXI, con internet y con todos los temas, hemos visto a los polacos la semana pasada, los laicos católicos saliendo a defender sus iglesias, ¿no? Que era lo que hacían en la Edad Media, en otra época, ¿no? Frente al vandalismo. Pero, ¿qué los haría polacos? ¿O qué es lo que hace a los españoles? Y no visigodos, o qué es lo que hace a los franceses francos, los franceses y no francos, o qué hace a los congoleses y no belgas, como ha sido anteriormente en la historia. El proceso natural, si quieres el ejemplo de los visigodos y los francos, puede ser la fe cristiana, ¿no? La inculturación de Roma, y ahí está San Benito, cómo los francos se fueron convirtiendo y tiene con Carlomagno el culmen y sus escuelas catedralicias, que ya empieza a generar cultura después de todo el tema de los bárbaros, fue la religión y todo el trabajo de educación de los monjes para llevar la antigüedad pagana, la antiquitas pagana, a los francos y que dejen sus antiguas costumbres para convertirse en franceses. O los visigodos, que es impresionante los visigodos, porque fue tan rápido, en 200 años se dieron vuelta, del 500, ¿no? Con San Isidoro de Sevilla, le dieron vuelta, y a pesar de que 200 años, 711, lo conquistan los musulmanes, 800 años sin territorio español siguen siendo español, y la España cristiana, y tenían tanta fuerza que evangelizaron a todo el mundo. O sea, es impresionante la fuerza que puede tener una cultura bien vivida, que sobrevive 800 años de ocupación, que genera otras culturas, y justamente, gracias por la pregunta, porque eso les demuestra, chicos, qué tan importante es el proceso que estamos viviendo hoy y que ustedes lo tienen que vivir. Porque lo ven en el periódico, lo ven en las noticias, están queriendo destruir, a mi opinión, los fundamentos de nuestra civilización occidental. Y hablando de civilización occidental, hablo de Churchill en Londres, y hablo de una iglesia en la zona más mapuche de Chile, ¿no? Así que hay una afrenta hacia la civilización cristiana, y justamente por eso es tan importante esta charla, ¿no? ¿Diría lo mismo si se quitan las estatuas de Leopoldo II en Bélgica? No conozco mucha historia de Bélgica. Ahí me agarraste. Que se considera uno de los máximos reyes en Bélgica, que integró el Estado belga. Y bueno, está representando tantas calles que se llaman Leopoldo II, ciudades, pueblos, estatuas de él, está su palacio. O sea, es reconocido culturalmente como parte de la también consideraría que quitar sus estatuas estarían contra o destruyendo la sociedad belga. La verdad que, mira, me está diciendo que tiene bastantes callos, sin embargo, quisiera yo saber cuál es la historia de él, ¿no? En qué contexto vivió, cuáles fueron sus obras, eso es lo que no conozco, ¿no? Sí te podría hablar de Cristóbal Colón, te podría hablar de la Madre de la Virgen en Chile, porque eso sí lo conozco bien, ¿no? O Churchill en Londres, y la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, es un proceso de borrar lo sagrado y los fundamentos de la cultura, ¿no? Pero consideraría a Churchill como lo sagrado inglés, como luego debería continuarse, o una persona que se debería ver bajo una luz crítica, a pesar de que él hizo
grandes avances contra el nazismo, también se debe considerar que, bueno, fue Sí, gerente hay una precisión, Aaron. Yo no digo sagrado porque yo lo considere sagrado, ¿no? Sino porque la cultura, ese grupo, sí lo considera dentro de lo sagrado y por lo cual hay que dar la vida. Un barrista del Comando Sur considera sagrado su camiseta, ¿ah? Y da la vida para que no le roben su camiseta en una batalla campal. No, no estoy diciendo sagrado, estoy hablando de un tema más sociológico que una valoración histórico-doctrinal. El tema más sociológico es que un grupo humano considera algo sagrado y eso sagrado determina la forma de comportarse de ese grupo humano. ¿No? En ese sentido, Churchill es un fundamento sagrado, ha sido un fundamento sagrado para los ingleses en los últimos años, ¿no? Basta ver la literatura, el lugar que tiene, ¿no? O el Che Guevara para los revolucionarios americanos. También es algo sagrado, lo llevan en los polos. Dice, un día para otro toda la sociedad deja de considerarlo sagrado. Justamente es el proceso que quieren hacer ahora. Pero no sería bueno para la sociedad que continúe su rumbo y, o sea, que no es un proceso, que no es algo que simplemente porque estuvo ahí debe ser sagrado, sino que haya constantes cambios. O sea, lo que me refiero es que algo, solamente por haber existido una vez en la historia, no significa que debe ser mantenido sagrado y continuado alrededor de todo. Bueno, ahí vamos a otro frente, ¿no? Al frente de qué es lo sagrado en realidad desde el punto de vista católico. Lo sagrado para nosotros, ¿qué es? El padre Fosbury, por ejemplo, lo menciona, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es sagrado para un católico? La prioridad de lo espiritual sobre lo material. La prioridad de los bienes... No solamente católicos, sino como humanidad, porque obviamente no toda la humanidad es católica. No, pero por eso, hablemos del punto de vista natural. ¿Qué es sagrado? Lo que es propio del orden natural. La familia, un ejemplo, la dignidad de la persona humana, la libertad de los padres para educar libremente a sus hijos por derecho natural, y el principio de subsidiariedad también, que el Estado no haga lo que el cuerpo mayor no haga lo que el cuerpo menor puede hacer, porque ahí se destruye la sociedad. Eso es lo sagrado, digamos, y eso es lo que un católico enuncia como principios no negociables sagrados en el diálogo con cualquier cultura. Lo dijo Benedicto XVI en el 2006, ¿no? ¿Qué es lo sagrado para alguien más allá de lo católico? Nuevamente lo digo, el respeto a la dignidad humana, la libertad de los padres de educar a sus hijos, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y la libertad que tiene que tener uno como cuerpo menor ante el cuerpo mayor para que ese cuerpo mayor no lo domine. En sencillo, la Iglesia lo llama principio de subsidiariedad. Eso es, digamos, lo sagrado, y bueno, y las instituciones peruanas y de la civilización occidental es lo que siempre es el fundamento de nuestra sociedad, ¿no? La familia, el respeto a la persona humana, y eso lo ves desde la Didache del siglo II, o lo ves en la escritura, o en el derecho romano, o en la filosofía griega. Y justamente por ahí habla la patria, habla de los griegos, eso es lo sagrado. Y bueno, ¿y por qué es sagrado? No porque lo dijeron eso, sino porque nace, y ahí me puede ayudar Dana, nace del análisis natural del ser humano y de las tres instintos naturales del ser humano. El primer instinto natural del ser humano es el instinto a la procreación, de ahí sale el derecho a tener una familia. El segundo instinto del ser humano es el instinto a la afirmación de uno mismo, y ahí sale el derecho al principio de subsidiariedad. Y el tercer instinto natural es el instinto a saber y a la libertad y a la capacidad de elegir, que es justamente lo que nos diferencia de los animales, y ahí sale este principio de la libertad de pensamiento y de poder educar a tus hijos según tus valores y tus costumbres. ¿Y el matrimonio o la relación entre hombre y hombre, o mujer y mujer? El matrimonio, más que como un principio de amor, porque acá no estamos hablando de amor, estamos hablando de derechos naturales, ¿sí? Es un principio que siempre protegió la legislación
porque la sociedad, por ejemplo, que legalizó el matrimonio es la sociedad romana y la sociedad griega. Era una sociedad mucho más homosexualizada que nosotros, y igual que en nuestra sociedad, no había nada malo con la homosexualidad. Sin embargo, el matrimonio es algo que permite la preservación de la especie. El matrimonio no tiene nada que ver con el amor, tiene más que ver con la preservación de la especie y el derecho de los niños para poder tener la libertad y la complementariedad de tener ambos cerebros que son distintos, el del hombre y la mujer, y que son complementarios, ¿no? El derecho a ser diverso. Y eso no tiene nada que ver con discriminación, porque el Estado no mira el amor. Todo lo que te he dicho ahorita no tiene mucho que ver no tiene nada que ver con el amor, porque el amor sí es algo totalmente libre y totalmente privado, ¿no? Los sentimientos. Acá estamos hablando de instituciones que protegen y aseguran al futuro, ¿no? Y que y que siempre han estado. Como también la homosexualidad. Y todo bien, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. De nada, Aaron. Muy bien, y todo esto, patria, nación, cultura, se hace concreto en algo que el padre Fogarty le llama humus tradicional, ¿sí? ¿Qué es el humus tradicional? El humus es ese raigambre, humus viene de tierra, de hongo, ¿no? Es ese fermento que germina a los peruanos del futuro. Esto se concretiza en el corazón de las familias, en el corazón de las culturas, en el corazón de los colegios. Es todo lo bueno que hace que los peruanos seamos peruanos y no tengamos otra cultura, ¿sí? Otra nacionalidad. Y estos 4 factores, ¿qué es lo que, a dónde desembocan? En esto que le llamamos identidad nacional. ¿Y qué es la identidad nacional? Es aquello que nos une. Por eso, a mí me llamó mucho la atención Richard Ford, ¿no? Cuando habla de pegamento, se habla de algo que une a América, ¿no? ¿Y qué es lo que nos une a nosotros? La identidad nacional. La identidad nacional nos hace sentir que tenemos que ser fieles a algo. No vayas a hablar mal de la comida peruana, te dicen, ¿no? Puedes meterte con cualquier cosa, pero menos con la comida peruana. ¿Por qué? Porque se entiende que la comida peruana es una parte importante de la identidad nacional. Y la identidad nacional, ¿a qué te lleva? A estar dispuesto a dar la vida por ella. Y lo vemos hace poquitos años. En el año 98 vimos a los comandos de Chavín de Huántar entrar y arriesgar su vida para salvar a los peruanos, o los que capturaron, el GEIN que capturó a Ismael Guzmán. Tenían tan metido adentro la patria, la nación, el humus y su cultura, que tenían una identidad nacional y estaban dispuestos a dar su vida por ella. ¿Sí? ¿Y de qué trata esta identidad nacional? ¿Cuál es una fortaleza de esta identidad nacional? La primera fortaleza es el orgullo de ser mestizos, ¿no? El orgullo de Garcilaso de la Vega, de hablar de la Florida del Inca, ¿sí? De sentirse español, de sentirse inca, de reconocer los errores de los incas y de reconocer los errores de los españoles, porque nadie tiene padres perfectos. Y ese orgullo de ser mestizo, ¿qué hizo? Hizo que nuestra Hispanoamérica sea una tierra mulata, zamba, y mestiza, que le llaman Hispanoamérica la región de las 7 colores. Acá hubo una mezcla nuevamente natural, ¿sí? Cosa que no hubo en otros lados del mundo. Ahí ponía el ejemplo del Congo, ¿no? Tú no ves en el Congo, que tenemos fasta en el Congo, y tú no ves que los congoleños sean mulatos, que hayan tenido una mezcla grande, en la mayor cantidad de la población con la población francesa o belga, ¿no? No la tuvieron, perdón, belga, nosotros sí la tuvimos. Por eso todos somos mestizos, por eso todos tenemos apellidos españoles, o la mayoría, y los menos tienen apellidos más indígenas, o si tienes apellido indígena también tienes un apellido español, porque es una mezcla que se dio constantemente, y si un negro se casaba con un blanco, ¿no? Era porque no tenían una mentalidad de pugna, de pelea, ¿no? Era porque había una unión natural. Y no solamente queda en una mezcla, dirán, bueno, es una mezcla porque, bueno, querían tener hijos, o las violaciones. Bueno, la mezcla también se da en los signos más fundamentales de los pueblos andinos. Tú vas a muchas regiones del Ande y ves este signo en los hogares.
el famoso torito de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. Vamos a googlearlo. Torito de Pucará. El torito de Pucará. ¿Qué es el torito de Pucará? Es animales europeos vestidos de signos andinos, ¿no? Que representan la fuerza, ¿no? de la vaca y el toro, que protegen con esa fuerza y con ese alimento a su hogar, y en el centro de ellos que está su fe, y está el sol y la luna, que son los astros y las divinidades indígenas, como un adorno a esa cruz que está en el centro. ¿Sí? Entonces, este es el signo de la unidad de las dos culturas, y no hay ni vencedores ni vencidos. Y yo no soy ni español ni indígena, yo soy peruano, que tengo dos padres, ambos imperfectos, pero es algo que me llena de orgullo y es algo que le da la fuerza a nuestra cultura. ¿Qué otra cosa podemos ver? Esta es una foto que yo tomé hace años. Podemos ver de que la arquitectura también conserva lo mejor de dos culturas. Tienes estas paredes hermosísimas y tan artísticas de la cultura de los incas en la parte inferior, y sobre ellas ya la construcción más europea, ¿no? Y esta calle la ves por todo el Cusco. Esta es una foto del Cusco, lo ves por todo el Cusco. Y esa riqueza de la cultura también se expresa en la arquitectura del siglo XX. Y eso también era lo que yo venía pensando, ahora con la pandemia hay mucho menos gente en la calle, entonces puedes detenerte más a ver la arquitectura, y uno pasa por Lince, Breña, Jesús María, Barrios Altos, no sé en qué lindo que es Barrios Altos, y ven la fuerza de esa cultura del siglo XX también, de esa sociedad peruana con muchas, muchas virtudes, ¿no? Y que poco a poco fue cayendo, o sea, empiecen a ver los distritos más jóvenes y no hay esa preocupación por hacer sus casas bellas, ¿no? Su construcción bella, simplemente hacerla para salir del paso, ¿no? Pudiendo con un poco de esfuerzo más intelectual que económico poder hacerlas más bellas. Entonces, nuestra cultura mestiza genera una riqueza, ¿sí? El tercer punto es la fe del peruano, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe, ¿qué hace? La fe, ¿qué hace? No solamente te llena de vida y te hace feliz porque empiezas a tocarte con lo divino, sino que también te da un código de conducta. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué te dice la fe? Por primero Dios y después tus padres, por sobre todas las cosas, respeta a tu padre y a tu madre, no mates, no le saques la vuelta a tu esposa, no robes, no mientas, no envidies, ¿no? Entonces la fe es fuerte. Y ya lo dicen ahora con el tema, la polémica que hubo en torno a la RENIEC y el matrimonio homosexual, una y otra vez lo han escuchado en toda esta semana. Perú es el país con una fe más fuerte, ¿no? Y Perú es un país que en los últimos 20 años es el que más ha crecido económicamente de todo Sudamérica y hasta de todo el mundo, ¿sí? Lamentablemente ese crecimiento y en tecnología y en modernización y en orgullo nacional, y a la vez que ha crecido eso, también ha crecido la fe de la gente. Porque lo que se vio en Perú cuando vino el Papa no se ha visto en ningún otro lugar del mundo. Las millones y filas de personas en la calle no se ha visto en todo el mundo. Entonces hay una correlación entre fe, desarrollo económico, digitalización y crecimiento, ¿sí? No está en pugna, ¿no? El que tiene fe no se moderniza, el que tiene fe es vago. No, al contrario. El que no tiene fe es el vago, el que no se moderniza. Entonces la fe de nuestra gente es también nuestra fortaleza. La riqueza cultural es nuestra fortaleza. Qué hermoso que es Lima, ¿no? La Lima que se construyó antes de los años 60. ¿Sí? Vayan a Barrios Altos a ver, ¿no? Y qué hermosa la fuerza de la fe de nuestra gente. Y esas son las fortalezas de nuestra identidad nacional, ¿no? Que lo pueden ver en estas manifestaciones tan grandes. Yo estoy en un trabajo, hay 1000 personas en mi trabajo. La cantidad de gente que es devota al Señor de los Milagros,
la marcha por la vida, la manifestación en la calle para tener libertad para los niños que están por nacer, para poner como prioridad esto que pasa acá, no pasa en ningún lugar del mundo, esa marcha por la vida tan grande, ¿sí? Entonces, esto también es una fortaleza de nuestra sociedad. Y la cuarta fortaleza de nuestra sociedad, que va en línea con esto que le decía a Aaron de los valores no negociables, es esa libertad que el mismo emprendedor peruano se dio a sí mismo, ¿sí? A partir de los años 80, que el Estado empezó a hacer, en verdad desde la época de Velasco, que empezaron a hacer un Estado elefantiástico grande, y que se comía los impuestos de la gente, y cuando se quedó sin dinero porque no había plata para pagar impuestos, empezó a emitir dinero con inflación, con Alan García y con Belaúnde en todos los 80, y que quebró la economía por la inflación. Como a pesar de que todo estaba quebrado, la gente empezó siendo ambulante, empezó vendiendo, y así salió adelante el país. Entonces, otra fortaleza de nuestro país es el ser emprendedor, que es la fortaleza que tú puedes ver en Italia, que tú puedes ver en Francia, que también la tienen, son sociedades llenas de emprendedores, llenas de pequeños propietarios, ¿sí? Ahora, estos propietarios hay que darle más educación, ¿para qué? Para que se vayan fortaleciendo. Emprendedor, ponte las pilas. Muy bien. ¿Cuáles son las oportunidades? La primera oportunidad al año 2020 es que la izquierda ha estado en nuestro gobierno. Desde el año 2011 venimos con un gobierno continuo de izquierda que tuvo un matrimonio con Odebrecht y con las constructoras, porque había mucho dinero, y empezaron a generar coimas a partir de las obras. Y eso por un lado, eso es lo primero, las coimas. Lo segundo, ¿cuál es? Que empezaron a multiplicarse los puestos en el gobierno, ¿sí? Los ministerios han crecido de una manera que da miedo. ¿Eso qué significa? Yo al año, acá una vez por mes, pago, yo compro en comida, solamente en comida, yo compro 800 soles en comida. El 20% de eso, ¿cuánto es? Son 110%, 80, 160 soles. Y en mi trabajo me cuestan 800 soles de impuestos, 960 soles. Yo de lo que gano 1000 soles al mes, lo pago. ¿Y para qué lo pago? Para que haya cada vez más burócratas, para que haya cada vez más trabajadores estatales. ¿Y por qué pago? Pago para que Richard Swing cante y que hagan un comercial en Machu Picchu que cuesta 600.000 soles, ¿no? ¿Y todo eso dónde sale? De mis 1000 soles que pago todos los años, todos los meses, que le pago al Estado, ¿sí? Y así nos cobran a todos. Y el más pobre también paga, porque cuando vas a comprar tu lata de leche Pura Vida, estás pagando un 18% de impuestos. Entonces, ¿y por qué el Estado no debe crecer? Principio de subsidiariedad. Si el Estado es más grande, le deja menos libertad al pequeño para poder trabajar. Yo, si tuviera todos los meses 1000 soles más en mi bolsillo, tranquilamente podría haber hecho un buen emprendimiento hace rato, o tener una mejor calidad de vida, una computadora más veloz y trabajar mejor. Entonces, ¿de qué se trata? Y eso también lo dice la Iglesia. ¿Y por qué lo dice la Iglesia? Porque la Iglesia no quiere un Estado grande, porque el Estado, ¿qué hace? Administra la plata que es de otros. Y tú, cuando administras una plata que no te duele, la gastas sin ningún problema. ¿Y por qué? Porque el hombre naturalmente tiene algo que se llama pecado original, que no hay nada más filosófico, no hay nada más razonable que el pecado original, ¿no? Todos tenemos una tendencia al mal. Entonces, no le des tu dinero al Estado. El Estado tiene que ser pequeño, ¿sí? ¿Y quién tiene que ser grande? El pequeño propietario. Eso es lo que dice la Iglesia, y lo ha hecho siempre. Muy bien. La segunda oportunidad, salud, educación y vivienda. Y ahí no tengo nada más que decirles, ¿no? Pero sí entendamos de dónde empieza el proceso de que las personas vinieron del campo a la ciudad, cuando empezó todo el tema de la reforma agraria, que a pesar de que la intención ha sido muy buena, pero faltó darle educación para que ese campesino se vuelva propietario. Al no poder, tuvo que venir a Lima para poder hacer trabajos muy manuales,
muy básicos y poder salir adelante. Entonces, esta es la gran tarea y es la que hemos sufrido en esta pandemia y la que es inhumana. Que yo esté acá súper bien con luz, computadora, internet y hay una persona, un hermano que esté caminando tanto para llegar a su vivienda. Salud, educación y vivienda. La tercera, el tercer gran oportunidad del Perú, el tema del género, ¿no? Como dice National Geographic, no lo dice el Papa, lo dice la revista científica más famosa, hay una revolución del género, ¿no? Y también la hipersexualización de la sociedad. Todos los días te ponen a personas desnudas en la televisión en horario donde lo ven los niños. Y la música que suena todo el día en la radio, me viola cada vez que me pilla sola, dice que no me des más nada, que me duele hasta la cola, ¿se entiende? ¿No? Entonces todo el día están con eso, dándole vuelta, y ese es el gran problema de nuestra sociedad, está hipersexualizada. Y la educación, y que estamos viendo un modelo educativo que es propio del siglo XIX. Si se dan cuenta, lo que menos ha cambiado en los últimos 200 años es el esquema de clase. El salón de clase de hace 200 años es prácticamente el mismo que el esquema de clase ahora. Y también el educar en doctrinas trasnochadas. Hay que educar para el futuro, para la integración, no para hacer resentidas a las personas o hacer a las personas que sentir que han perdido, ni vencedores ni vencidos, ¿no? Todos tenemos de bueno y de malo. Entonces, para ir terminando, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es que tenemos que celebrar los 200 años de la fundación de nuestra república, y ahí que hablábamos de las formas de gobierno. ¿Qué es la república? Es un modo de gobierno, ¿no? Que integra 3 modos de gobierno, y esto lo empezaron a pensar ya los romanos hace 2000 años. ¿Qué es la república? La integración de la monarquía, ¿no? De un rey, de un presidente, que es regulado por la democracia, por el Senado, por un poder legislativo. Por eso el rol del Congreso siempre es fiscalizar a la monarquía, al que tiene el poder militar y el poder económico, ¿no? Y regulado estos dos, ¿por quién? Por la justicia. Y esa justicia, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser una aristocracia. Tiene que ser aristocracia, el gobierno de los mejores, ¿no? Ahora, en Perú no hay un buen monarca, no hay un buen poder legislativo y no hay un buen poder judicial. Ahí se entiende el origen de nuestra crisis. Pero ¿qué tenemos que celebrar? De que hay un modelo que es bueno, que funciona, que hace 200 años funciona en nuestro país y sigue funcionando, y es el nuestro y hay que quererlo. Puede cambiar, como les dije, sí, pero hoy tenemos este y este puede funcionar. Si es que tenemos buen monarca, buena representación del pueblo en el poder legislativo y buena aristocracia. Y estamos a 4 meses de la elección, así que hay que prepararnos bien y elegir bien a quién nos va a gobernar. La segunda tarea que tenemos nosotros, la capacidad de transmitir la fe. ¿Y qué es transmitir la fe? Primero, el encuentro con lo divino, el encuentro con Dios, ¿no? ¿En quién? En el rostro de Cristo. Y acá les pongo esta imagen del Cristo resucitado de la Capilla Sixtina para que vean qué es ser católico. Ser católico es participar de la naturaleza divina y vivir como resucitado. Y a la vez tener una madre que se hace presente y que nos cuida. En el origen de nuestra cultura hispanoamericana está la Virgen María, que se presenta en México, y a partir del hecho cultural que la Virgen se presenta en México, mestiza, en Guadalupe, todo México se convierte. No se querían convertir hasta que aparece la Virgen. Entonces la Virgen es muy importante en nuestra región. La Virgen y Cristo, esa capacidad de tener una intimidad con Dios que te llena de felicidad. Si no, vean a los santos que han salido ahora, Carlos Gutis, la hermana Claire, son santos que están llenos de felicidad. ¿Por qué? Porque están tocados con lo divino. Entonces hay que transmitir esa fe luminosa, esa fe que llena alegría, esa fe que te llena una experiencia de Dios. Y lo segundo que hay que transmitir son lo que le decía hace un momento, los 10 mandamientos. No hay nada más, no hay ningún decálogo que haya hecho más bien a Occidente que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos sostienen sociedades, los 10 mandamientos sostienen familias, los 10 mandamientos evitan los crímenes,
¿Por qué? Porque es lo que Dios quiso para nosotros. Pero igual, analicen estos 10 mandamientos siendo un ateo, y un ateo bien pensando bien puede decir, oye, estos principios están recontra bien. Honra a tu padre, no mates, no robes, no digas mentiras, no tengas pensamientos malos, no seas envidioso. Son cosas que quítale a Dios y son excelentes. Y es lo que necesita nuestra sociedad. El tercer punto es la lucha por la libertad de elegir y la libertad de pensamiento. No podemos negar que en esta pandemia hay un intento por limitar nuestras libertades, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver con la salud. Entonces tenemos que tener siempre mucho pensamiento crítico, como lo han tenido que tener todas las personas, no solo católicos, sino católicos a lo largo de la humanidad, porque siempre el gobierno de turno va a querer limitar libertades. Y estamos libres, porque para ser libres nos ha liberado Cristo, y es parte de nuestra naturaleza la libertad, esa capacidad de elegir. Y también tenemos que tener una libertad de pensamiento. A nosotros los católicos nos meten en algo que una socióloga norteamericana, ahorita no recuerdo el nombre, lo vamos a buscar para que le investiguen, que es muy interesante, ¿no? La espiral del silencio, ¿no? Es una teoría que hace Elizabeth Noel Neumann, ¿no? ¿Y de qué habla la espiral del silencio? Habla de que si tú, es una teoría para dominio de las sociedades, de que si tú en los medios de comunicación haces pensar de que hay una forma correcta de ver la realidad y le haces pensar a todos de que esa forma correcta de ver la realidad es la forma que todos comparten, ¿qué pasa? El que piensa distinto le da miedo de expresar su opinión. Por eso al católico le da miedo hablar de Dios, porque está en la espiral del silencio generado que el que habla de Dios es una persona poco inteligente, es una persona que no tiene fe, o hablar de la patria, o hablar de la familia como institución natural entre hombre y mujer, ¿no? Si tú dices eso ahorita, te dicen como homófobo, trasnochado, lado incorrecto en la historia. Nos meten en una espiral de pensamiento, entonces tenemos que ser suficientemente libres para pensar como nosotros esperamos, ser librepensadores. ¿No? Y te dicen retrógrada, claro, exactamente, retrógrada, trasnochado, cavernícola, derecha bruta y achorada, ¿qué no te dicen? Entonces, no hay que tener miedo y hay que luchar por esa libertad. Primero de elegir, y ahora en la pandemia tenemos algo muy fuerte, ¿no? Y libertad de pensamiento. Y si no tenemos eso, vamos a terminar como ese meme de Cuba, ¿no? Que dice, nosotros, estos gringos, ¿cómo se demoran en saber quién es su presidente? Nosotros ya sabemos quién ganó en las elecciones que vienen en diciembre. ¿No? Entonces hay que tener libertad de elegir, hay que luchar siempre por nuestra libertad. Y el cuarto punto, construir, que es lo que ha hecho la izquierda, ¿no? Black Lives Matter, todo este destrucción de los monumentos con el cual empecé la charla. Ellos tienen un relato cultural, pensado sociológicamente. Nosotros también tenemos que construir nuestro relato cultural, ¿no? En la cual, en el inicio de nuestra nación peruana, hubo una mujer, que fue Isabel la Católica, que quiso crear ciudadanos españoles en América, y hubo otro hombre, el gran Inca Pachacútec, que se dio cuenta que no era cuestión de tener muchos dioses, que no era cuestión de agarrar a las niñas y llevarlas a los cerros, porque los cerros eran los dioses, y hacerlas morir ahí, por eso tantas momias, ¿no? Sino que había un único Dios, que era el Dios Sol, ¿no? Y que era un Dios bueno, porque el Sol siempre trae cosas buenas, porque el Sol no genera terremotos, el Sol no generaba inundaciones, ¿no? Y Machu Picchu, cuando ven, es hermoso, porque al final todo confluye, digamos, entre los dos solsticios, el de junio y el ahorita yo no sé mucho pero los dos fenómenos del Sol, que hay el 24 de junio y el 24 de diciembre, ¿no? Y esas son las dos esquinas de Machu Picchu, y eso lo creo que pues muy posiblemente Pachacútec, y es lo que nos ha llegado de los cronistas, ¿no? Entonces, ese es nuestro relato, y ese Dios Sol que puso en el centro de la cultura de los incas, al final se convirtió en el Sol que nace en lo alto, en Cristo, y descubrieron realmente quién era ese Dios Sol, y ese Dios Sol ya no era un Dios ahí que no decía nada, sino un Dios que habla a través de los evangelios, y que se hizo hombre, y murió por ti y por mí, y que tuvo seguidores, que eran los apóstoles, que dieron también la vida, ¿no? Entonces hay un relato, y eso le da la fuerza de la fe que tenemos nosotros, ¿no? Entonces hay que construir un relato de peruanidad,
¿no? ¿Qué hace el pensamiento hegeliano? Haz lo que se peleen, ¿no? Y si ustedes van al Museo de Historia en el Arzobispado de Lima, van a ver que han hecho un cuadro con una continuidad, un cuadro de 300 años, entre la dinastía incaica y la dinastía española, ¿no? Se quiso una integración. ¿Hubo malos? Sí, como hay malos hoy en día. ¿O no murieron hace 2 años 2 personas encerradas en un container en las Malvinas, acá a 20 minutos en auto de mi casa, en Barranco? Malos siempre hay. No hay que ser maniqueos. Muy bien. Y lo otro, la gran oportunidad, la gran oportunidad que nos da para los católicos, para los que creemos en la identidad nacional, para los patriotas, la educación digital, ¿no? Acá les puse una foto de Creana, seguro han visto, les ha salido en su feed de YouTube. La educación digital nos permite llegar a todos lados del Perú, a enseñar la historia que pasó en verdad, a enseñar una forma integradora de ver la historia del Perú, a enseñar lo bello que es ser peruano, más que pensar que somos una herida abierta, como dice Eduardo Galeano, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, hay que ir a la educación, ¿no? Y también hay que ir a los medios de comunicación, ¿no? Algo que hace Rosa María Palacios, bueno, una periodista, que de lunes a viernes, 9:30 de la mañana, sí o sí sale a hablar y a hacer un análisis de la realidad peruana, ¿no? Y ustedes saben que la República no es un medio cristiano. Entonces, eso también hay que hacer, hay que dar nuestra voz como católicos, que es lo que dicen los papas todos los días, y es lo que hacía San Pablo, y es lo que hacía Chesterton. Entonces, ese también es el desafío, y no podemos decir nadie nos quiere escuchar o la gente se aburrió de la religión porque no la conocen, porque no estamos generando realmente herramientas que permitan que la conozcan, ¿sí? Y la República, pues este programa Sin Guión tendrá 30.000, 40.000 likes vistas por día, no genera depósitos de YouTube a la República, lo hacen por convicción. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y tan moderno y tan lindo como lo hacen ellos, ¿no? Y bueno, esos para mí son como que los grandes desafíos: celebrar, transmitir la fe, luchar por la libertad, construir un relato cultural, educación digital y medio de comunicación. Y un último sería, que cuando ya se me pasó, el tema de formar pequeños propietarios. Eso es muy importante, esa teoría de Marx de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Ese plus que se lleva el dueño del capital del negocio, ¿no? ¿De qué se trata? De que no se lo lleve el dueño del capital, ¿no? Como está pasando hoy en día en Perú, que hay grandes empresas, Alicor, que ya el otro día había, Alicor ya compró los cereales Ángel, ya compró Intradepco, Dento, entonces se van haciendo monstruos, ¿no? Un solo dueño tiene todo, ¿no? Entonces ese es el mal del capitalismo. ¿Cuál es el mal del comunismo? De que solo el Estado es dueño de todos los negocios. O no es dueño de todo como en China, pero no permite la libertad de los demás, sino que manda qué es lo que hay que hacer. Frente a eso, ¿qué dice la Iglesia? Pequeños propietarios. La Iglesia es la más capitalista, pero no quiere que el capital esté en unos pocos ricos, tampoco quiere que esté en la mano de uno, que es el Estado. Quiere que esté en la mano de todos, quiere que todos sean capitales. Por eso no hay nada y ninguna institución en el mundo que en su concepción intelectual, no, por ahí no en la práctica, quiera más los emprendimientos que la Iglesia Católica, porque está en el fundamento de su forma de ver el mundo, de su forma de organizarse. Ya lo ven con los en la Edad Media, el estudio en economía en la Edad Media, cómo funcionaba eso, ¿no? Puede ser fruto de otra charla. Disculpen que me he pasado la hora, pero para terminar esta charla, siempre, o a veces les he contado esto, no sé si ustedes, la historia de Eneas, ¿sí? Eneas era un troyano, ¿no? Que cuando meten el caballo de Troya y asaltan la ciudad y destruyen la ciudad, cuenta el libro de que sale de Troya, ¿no? Mandado por un político muy famoso que le dice: necesito que vayas y fundes una nueva Troya, ¿sí? Y se va a fundar una nueva Troya, pero no solo, se va cargando a su padre, que es el peso de la historia, que es sus tradiciones, sus costumbres, sus instituciones, se va con su esposa y se va con su hijo de la mano, ¿no?
con el peso del pasado y con la esperanza del futuro, a fundar la nueva Troya. Y recuerden que esta mitología, puede ser que haya sido verdad, fue la que fundó Roma, ¿no? Entonces, nada, yo con esa historia quería quedar, yo siento mucho entusiasmo por el Bicentenario, se viene una elección, así que es importante prepararnos, formarnos y ser activos en redes y saber difundir el bien, la verdad y la belleza. Muchas gracias. Gracias, Javi. Bueno, por temas de hora, no vamos a abrir un espacio de preguntas. A ver si alguno quiere hacer así. Ahora sí. Si alguno quiere hacer una pregunta, me la envían a mí por privado y yo se la voy a dar a Javi, y Javi muy gustosamente nos la va a responder. Pero bueno, nada, Javi, agradecerte por esta charla, que ha estado muy buena. Y bueno, Javi, te invito a que puedas hacer la oración final, por favor. ¿Han visto cómo se enría hace un rato? ¿No viste? ¿No? Ya lo vi. Muy bien, vamos a rezar. ¿Les parece que rezamos la oración al Espíritu Santo? En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto y a gozar siempre de tu divino consuelo. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. Gracias, chicos. Les voy a pasar la charla. Gracias, Javi. Bueno, si Chao. pues, sí, cuando Les dejo. termine la reunión, nos dejas el videito de la charla.